3. Hola a todos, mi nombre es Ariel Salas. Acá estamos en un programa de frente con Ariel Salas y este programa tiene que ver con un enfoque muy amplio, tema de crecimiento personal y sobre emprendimiento. Y en este caso vamos a dar la invitación a una serie de personas que nos van a brindar desde el conocimiento y desde su experiencia todo lo referido con estos dos grandes aspectos que tienen que ver con el emprendimiento y el crecimiento personal. En este caso tenemos como invitado a Claudia Ortiz. Ella es administradora de empresa, diseñadora de modas, coach profesional, coach ontológico profesional, y hablaremos sobre el tema emprendiendo en tiempo de crisis. ¿Cómo emprender en tiempo de crisis? ¿Sí? Claudia, buenas noches, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Ariel, ¿cómo te encuentras? Gracias por esta maravillosa invitación que me haces a participar en tu programa. Ok, perfecto. Bueno, Claudia, mira que el tema de emprender en tiempo de crisis es algo que nosotros veníamos planteando como algo muy, muy grande, ¿no? Pero más allá de esta situación en la que vemos hoy en día, el tiempo de la pandemia, el tiempo de la cuarentena que nos toca vivir a todos, donde hay una palabra que está utilizando todo el mundo prácticamente, de reinventarse en tiempo de crisis, de cómo salir adelante, de cómo enfocarnos en crear nuevas oportunidades, en ser creadores en momentos donde nadie nos explicó, nadie nos dijo cómo deberíamos enfocarnos a hacer algo nuevo en esta situación tan compleja para muchos, ¿sí? Y lo cual a veces vemos que muchas personas lo toman como el nombre lo dice, como una crisis, que en definitiva para muchos también son oportunidades, dependiendo del punto de vista, ¿no? Yo quisiera comenzar con vos y que nos remontáramos un poquito hacia el pasado y que me contaras un poco sobre tu historia, sobre, en tal caso, cómo tomaste vos en un momento de crisis en tu vida. Y porque yo te veo, sos una emprendedora, sos una luchadora, como dicen en el medio, desde Medellín, Colombia, donde estamos ubicados. Entonces, este tema de emprendimiento que aflora muchísimo en la ciudad y hoy por hoy quisiera que tengamos la oportunidad de transmitirle a mucha gente cómo es que se puede emprender en tiempos difíciles y no necesariamente que en este que nos toca, ¿no? El tema de la pandemia. ¿Cómo fue en ese momento? Sé que has vivido muchos momentos de crisis, ¿sí? Por así decirlo, ya lo vamos a aclarar bien, el tema de la crisis. Tiempos difíciles en tu vida y que a través de eso comenzaste con emprender y crecer y crear y avanzar en tu vida. Quisiera que me contaras y comencemos con ese tema, contándome un poquito sobre eso, ¿sí? Es tu palabra. Bueno, gracias Ariel. Esto de la crisis es el tema que más se toca en este momento, pero la crisis ha existido toda la vida. De hecho, hay niños que nacen en la crisis y todo esto simplemente lo cambia el observador y aquellos sueños que tenga en su mente. El no quedarse en ese sueño y en no quedarse en el quisiera, es avanzar. Les cuento que yo nací en una familia bastante numerosa. Éramos 11 hermanos, yo ocupaba el 9º lugar. Hija de un par de campesinos en un lejano pueblo, de muy bajos recursos. Mi padre siempre decía, aquí nacimos pobres, vivimos pobres y morimos pobres. Nadie en la generación ha tenido dinero. Por ende, acá solo se les da estudio hasta cuando aprendan a leer. Y vaya la suerte. Yo aprendí a leer a los 3 años. O sea que ese sueño de ir a una escuela estaba perdido. Yo ese día le dije a papá. ¿Qué situación, eh? Ese día le dije a papá, tú naciste pobre, naciste pobre, viviste pobre y morirás pobre. Porque lo que soy yo, voy a hacer todo lo posible para darme una vida totalmente diferente en la que estoy. Y emprendí
a ir a la escuela sin matrícula. Iba con mis hermanos mientras ellos aprendían a leer. Y como habían unos que perdían muchos años, pues yo tenía más oportunidad de ir con ellos. Ahí fue avanzando. Pero cuando llegué a cuarto primaria, ya había estudiado demasiado. O sea, que se armó la revolución porque yo era la más avanzada en estudios, cuarto primaria. Y le dije a papá, déjame ir al pueblo, a casa de un tío, que allí voy a estudiar. Mi tío dijo, solamente te doy el techo. Y yo dije, déjame ir. Y tenía 10 años. Esto acá fue una decisión bastante tremenda, porque tenía sueños. Y bueno, me preguntarás de qué pensaba vivir yo y cómo iba a estudiar. Mira, yo lo que es importante también aclarar para la gente que va a compartir con nosotros estas charlas a través de seguirnos, ¿no? Obviamente en redes sociales, esto va a ir por YouTube, a través de nuestro programa, a través de todo lo que podamos hacer llegar esta comunicación a las personas. Pero ¿qué es lo que me interesaría que le podamos compartir a la gente? ¿Qué cualidades debería tener esta persona que fuiste vos y qué te llevó a hacer ese cambio tan importante en tu vida? Porque uno puede decir, bueno, la suma de conocimientos, la autoestima que se tenga, el amor propio que sienta la persona, entonces como para salir de esa situación de crisis, ser soñador o saber hacer, porque a veces decimos, bueno, yo puedo salir en situaciones tan complejas cuando tengo un oficio, soy profesional, me dedico a tal cosa, y muchos a veces optan por decir, bueno, no puedo salir, no puedo hacer nada porque no sé hacer nada. Entonces, ¿qué le diría a la gente? Porque la situación uno no nace sabiendo todo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ves desde ese punto de vista? Yo no estaba preparada para nada de esto, pero tenía un sueño. Mi sueño era cambiar la historia, cambiar esa historia que me estaban contando. Y poder tener una casa diferente, me soñaba con tener un apartamento, tener un carro, creo, y terminar mis estudios. Eso era algo que tenía de sueños a los 10 años. Y con ese sueño partí al pueblo. Ahí comencé a estudiar. Y bueno, para poder pagar mis estudios, fui recicladora. Yo reciclaba huesos en la mañana y yo me proponía cuántos kilos de hueso iba a vender y iba y los recogía, llevaba comida a los cerdos, hacía mandados. Bueno, me apodaban en el pueblo como la bonita. O sea, te tocó una vida muy, muy dura, ¿no? Muy dura. O sea, prácticamente este tiempo de crisis pandémica que estamos viviendo sería como algo no tan complejo para vos. O sea, está bien que todos estamos pasando por situaciones fuera de lo cotidiano, fuera de lo normal. Nadie esperaba esta situación, pero creo que uno tiene ahora las herramientas y está fuerte para poder llevar esta situación adelante. ¿Y qué se puede decir también? Porque si todo el mundo puede salir, ¿qué se necesita para salir? ¿Qué es lo más importante que uno podría decir? Si yo no sé hacer nada, no puedo hacer. Claro, prácticamente estoy a la de Dios. Pero vos, ¿qué podrías decirle a toda esta gente que nos mira? ¿Qué herramientas podemos utilizar como para salir de una crisis? No hay limitaciones, no hay pobreza, porque la limitación y la pobreza está en la mente. De acuerdo al sueño que tú tengas, hasta allá llegarás. Me sentía rica. Creo que ese tiempo lo disfruté de qué manera, que cuando hablo de que fui recicladora, lo digo con orgullo, porque me la disfrutaba, fui la mejor estudiante, porque sabía que no tenía papá ni mamá para que fueran por mis notas, entonces daba lo mejor de mí. Y mientras reciclaba, mientras
llevaba de comer a los cerdos, me soñaba con mi apartamento, que recuerdo que lo quería de verde y amarillo, y ese sueño me llenaba de emoción y yo cantaba y saltaba. Fui una niña muy feliz, a pesar de que no habían recursos, pero yo era feliz con lo que tenía. ¿Por qué? Porque soñaba con alcanzar aquello que yo deseaba. ¿Y qué hacía para eso? No quedarme en el tuviera, ni en el papel de víctima, sino que todos los días analizaba qué había avanzado para irme acercando a esa meta y a ese proyecto que yo tenía. Claudia, ¿ese empuje te lo dio alguien en tu vida? ¿O cómo sacaste vos ese deseo? Porque algunos se preguntan, sí, es muy fácil por ahí decirlo y de la noche a la mañana, pero ¿cómo sacaste esa fuerza? ¿Es fuerza de voluntad? ¿Es fe en Dios? ¿Es creer que todo se puede? ¿Es ver donde otros no ven, donde se pueden ver oportunidades? ¿Qué es lo que te parece tan relevante en ese cambio? Bueno, para esto hubo primero que todo una palabra y creo que esa cambió mi historia. Esa vez que yo a papá le dije, quiero estudiar, ese día lloré mucho porque no tenía ropa y mi hermano fue a comprarme una ropa y me compró justamente una pijama. Yo no conocía una pijama y me fui para misa y me senté en las primeras bancas de la iglesia. Al sentarme ahí, mis compañeros de clase me hicieron bullying y lloré amargamente. Ese día vi un periódico en el piso de un diseñador o diseñadora, no recuerdo, y yo dije, yo voy a ser diseñadora porque voy a vestirme con la ropa que yo quiera. Y los compañeros que estaban al lado mío, que se seguían burlando, decían, si no tienes para darte el estudio, ¿con qué crees que vas a ser diseñadora? Claro. Papá, al ver que se estaban riendo de mí, se para y me dice, si no alcanzas a ser diseñadora, al menos serás una buena costurera, porque Sí, eres rica, hija. Vos sos diferente, eres mi orgullo. Esas palabras me las dijo este señor muy campesino. Me dijo, eres mi orgullo y sé que eres rica, porque Dios te dio la capacidad de aprender, de trabajar a tu corta edad, de tener unas expectativas y unos sueños que yo no los pude tener. Y yo no tengo con qué darte comodidades, pero estoy seguro que tú lo vas a alcanzar, porque sos el orgullo de papá. Y eso fue todo con lo que salí de aquella humilde vivienda. Eso fue Ese fue mi equipaje. la motivación, Y hasta lo el que día te de hoy, llevó, sí. claro, aguardame un segundo. Eso fue lo que a vos te Dale. lleva a tomar fuerzas en tu vida, a decir que yo no voy a ser igual al resto, voy a empujar o luchar por mis sueños, por mis deseos, porque alguien creyó en mí y yo voy a hacerlo también porque lo creo, ¿sí? Ahora, cuando nosotros hablamos sobre emprendimientos, también decimos que es muy importante generar un plan de acción, generar los pasos a seguir, ¿sí? Para que ese accionar se vea reflejado en resultados. Entonces, ¿cuáles fueron tus pasos a seguir para llegar a lo que, bueno, no sé si a lo que sos hoy, pero sí por lo menos para salir de la situación en la que estabas? ¿Cuáles fueron los pasos que llegaste a hacer? Bueno, mi primer paso a seguir era el primero, ir a la escuela sin matricularme. Dos, poder ir al pueblo a casa de mi tío y reciclar para poderme dar el estudio. Y tres, sabía que tenía que ir a la ciudad, porque ahí en el pueblo no. Bueno, y desde ese momento la tenía clara y sabía qué era lo que tenía que ejecutar para llegar. O sea, tenía ese plan de acción.
trabajé en casas de familia para terminar mis estudios. Comencé a trabajar en una sastrería. Creo que ahí fue el sueño más cerca, la luz que vi de poder ser diseñadora. Pero yo ahí solamente hacía aseo. Un día le dije al jefe que si me dejaba tocar una máquina, que ese era mi sueño y mi anhelo. Y él me dijo, sí te dejo, pero no te pago más. Me seguís haciendo aseo, seguís sirviendo tintos, pero solamente te voy a dar los pasajes para el bus. Todos los compañeros miraron. Y dijiste, vamos a seguir, vamos a salir adelante igual. Y yo, ¿es ahora o nada? Esta es la luz, esta es la oportunidad, no la puedo dejar escapar. Y comienzo a aprender, como nunca, el arte de la sastrería. Y no tenía con qué comer, entonces, en una coca, dijeron, ¿cómo así vas a regalar el departamento donde vives? Y yo dije, ¿es ahora? Y yo dije, ¿es ahora? Y comienzo a aprender. Entonces, en una coca, sobrados ahí. A mí me llamaban la mona, eso era lo que yo comía. Llegaba La el fin de coca, semana. Claudia, la coca, aclaremos, Recipiente, es un recipiente que donde donde nosotros me llevamos, echaban, es como donde me para, servían la comida. claro, para algunas personas Exacto. se lo utilizan el nombre de un Tupperware, ¿sí? Es un recipiente Sí, un plástico donde recipiente. llevamos. Sí, Exacto. Ahí era donde yo comía de todas esas sobras que me echaban ahí. Los fines de semana, como todo adolescente, yo dormía como nunca, pero no dormía por querer dormir, sino para que no me diera hambre. Porque si había un festivo, no tenía nada que comer porque solamente me daban los pasajes. A los 15 días, ese señor me dijo, te sientes capaz de ganarte un sueldo? Y yo le dije, sí, pero tienes que seguir haciendo el aseo, sirviendo tintos y en el tiempo que te quede vas a trabajar. Y yo te voy a pagar solamente lo que hagas ahí. Y yo le dije, sí. Y me dijo, no te voy a dar más pasajes, te los presto. Y yo le dije, préstemelos. Sabía que tenía que pagar el precio. Y él por el salario, en ese tiempo, pesos colombianos, me pagaba 60,000 pesos. Y en una semana me gané 40. Eso fue mundial para mí. Cada día 60 mil sentía pesos más cerca mensuales mi y te sueño. pagaron 40 en una semana. En una semana. Bien. Y comencé a aprender, a preguntar, a esforzarme, a trabajar más del tiempo que yo trabajaba. Y un día le dije al Señor, yo quiero aprender a arreglar alta costura, lo que son los sacos, los vestidos elegantes. Y él me dijo, esto no es para ti. Las mujeres no aprenden sino a hacer remendonas. Y esto es para sastres finos. Qué bárbaro, Creo que ese fue qué un cambio. punto gigante. Ahora, Porque, Claudia, dime, qué consideras que es lo que se necesita para, para salir de esta situación ante personas que te dicen no podés, no servís, no sos para esto, esto se necesita ser especialista, vos todavía no estás preparado? Porque muchas personas en esa situación dirían listo, hasta acá llegué, suficiente. Te tira la autoestima al piso y me dedico a otra cosa. Me dedico a ser empleado en lo que consiga o directamente cambio de carrera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se necesita como para no bajar los brazos? se necesita creer en uno, en la capacidad que como persona tenemos. No dejar que nadie nos apague esa luz. Porque este señor no sabía el sueño por el cual yo estaba ahí. Él no tenía ni la menor idea de mi plan de acción. Y yo sabía que ahí era temporal, porque yo iba para otro lugar mejor. Sabía que ese era mi lugar de entrenamiento. Y hablando de cómo avanzar en estas circunstancias, es tener claro que para llegar a la cima de la montaña, tienes que
derribar puertas, subir escalones, cruzar montañas, encontrarte con personas tóxicas, pero simplemente yo me hacía muda, sorda a todas estas conversaciones que escuchaba a mi alrededor. Y nunca me dejé robar los sueños, porque yo la Claro. tenía clara. Yo dije, ya estoy en la ciudad, ya estoy en sastrería, esto es un camino para el diseño. Ese día tomé la decisión de ser diseñadora. Qué bien, excelente. Ahora, Ya estaba por terminar mi estudio. Y un compañero, otro empleado de ahí, un sastre, vio que a mí se me aguaron los ojos y me dijo, Mona, si te inspira a ser zapatera, espero que seas la mejor. qué bien. Siempre, siempre lo que Si hagamos. quieres y te gusta el diseño, supéralo a él, supéralo. Vos puedes salir de aquí, pero nunca olvides esa palabra de remendona que te dijeron. Y que esa palabra te impulse, que esa palabra no sea un problema, sino que esa palabra sea como esa flecha que te lanza a otro Totalmente, nivel. Y totalmente. creo que ahí cambió mi historia. Claro, claro. Evidentemente hubo algo que te motivó a seguir. Por eso es importante dentro del emprendimiento que las personas busquen esa motivación que los lleve a perseguir esos sueños, porque a veces dejamos que los sueños se desvanezcan o se esfumen por creencias de otros, por comentarios, por el mismo sistema a veces que nos atrapa y no nos deja, no nos da posibilidades en cierta manera porque nosotros no creemos en nosotros mismos y aparte Total. no buscamos la motivación necesaria como para seguir y conseguir eso que tanto perseguimos. Ahora, quiero volver a un punto donde sé que para llegar a donde estás ahora, has pasado no solo por la situación que ya nos has contado sobre la infancia o la adolescencia, donde comenzabas con el trabajo de modista, de sastre en cierta manera, pero sé que pasaste por otras situaciones donde también es un momento de crisis, porque el hecho de tener una familia, de tener una relación, donde se pierde una relación, donde terminas siendo madre, cabeza de familia, cabeza de hogar, donde tenés la responsabilidad de llevar el alimento a tres niños, ¿sí? Donde ahora sos responsable de empleados, donde tenés una empresa constituida, donde hay un trabajo, porque también está la parte donde fuiste fortaleciendo para adquirir nuevos conocimientos, sos administradora de empresas, ¿sí? Entonces, hay un momento después de ese quiebre que en vez de ver crisis, vemos oportunidades. Vos viste que se podía mucho más. Ahora, ¿qué pasa cuando se tiene que volver a comenzar de cero? Porque, claro, vos comenzás una vida, formás una familia y llega un momento donde eso también se derrumba, también se quiebra y es de vuelta a empezar. ¿Cómo se hace para comenzar de cero nuevamente? Bueno, Ariel, esta es una parte muy importante de mi vida. Eh, Estudié diseño, luego estudié administración de empresas, conseguí el apartamento, ese de verde y amarillo que soñaba de niña. A la edad de Bien, 20 años conseguí mi apartamento, conseguí el carro que quería y también conseguí un maravilloso hogar. Hablo maravilloso porque en toda relación eh, se aprende. No todo el tiempo fue difícil, fue un matrimonio de 20 años, me casé estando muy joven y ahí viví súper bien en un momento. Súper bien porque llegué a la zona de confort. Ahí me sentí cómoda, tenía empleada, tenía mi vehículo, no sabía que se me olvidó de hacer tantas cosas porque todo lo tenía.
y paso de tenerlo todo, mueren mis padres, perdí un par de gemelos que ya estaba a punto de nacer y mueren. Luego se me colapsa el hogar, pierdo relación total con la hermana que más quería y fue un quiebre total. Para ese momento trabajaba en, en una tienda muy prestigiosa de acá de Colombia y renuncié porque sabía que tenía que ser madre soltera a partir de ese momento. Yo vi que llegaba la crisis, como cuando tú ves que viene la tormenta. Cuando yo vi los nubarrones, me retiré de la zona de confort. Creo que ese fue el primer clic que me dice, muévese, aquí no te puedes quedar. Y comencé a hacer empresa. En 2 años, con un bebé en brazos, armé una empresa muy constituida de diseño. Cuando en el 2015 se termina mi hogar, tengo todo este tipo de pérdidas, entré en depresión. Sentí que moría. No es para Y que no menos, era capaz de ¿no? continuar. Y el no estar yo pendiente de la empresa, ¿qué pasó? Me quebré total. Resulté que le debía a los bancos demasiado dinero, que ya no era capaz de continuar. Me cortaron los servicios, a la luz, el agua. La señora de la casa me pidió la casa que tenía como casa de modas. Fue algo tremendo. Pero ahí pasó porque yo no quería vivir. Ahí yo no quería. Y como nunca le había delegado responsabilidades a nadie, porque en ese momento me creía yo dueña de la verdad. Creía que la única diseñadora ahí era yo. Pero cuando yo no me sentía en capacidad de trabajar, ¿quién iba a hacer ese trabajo si yo a nadie le había delegado? Ahí entré en un quiebre total. Ahora, pregunto, eh, ¿cómo hiciste? ¿Cuándo viene la reacción de Claudia? ¿Cuándo viene esa situación donde decimos, hasta acá llegué, no más, quiero volver a empezar con todas las fuerzas y decido? Porque lo decíamos en un principio y estamos convencidos de esto porque ahora vamos a hacer, en la parte final, vamos a decir por qué. Ahora pensamos de manera distinta, vemos la vida desde otra perspectiva, entonces los resultados son otros. Pero para aquellas personas donde se le cae el mundo, donde todo es un volver a empezar, donde lo pierden todo, donde no hay más que lamentaciones o lágrimas o decesos en nuestra vida por falta de todo. ¿Cómo, cómo iniciamos? ¿Cómo volvemos a iniciar después de ese derrumbe, de ese quiebre? Me miré al espejo y me dije, ¿qué estás haciendo con tu vida? Me sentí perdida. Y yo dije, tengo unos niños, tengo un bebé, tengo una niña de 6 años, tengo una adolescente de 15, papá no está, todos están bajo tu responsabilidad y vos llorando en una cama. Tienes que levantar, porque seguís siendo el orgullo de papá. Qué bien. Y si lo hice cuando era niña, ahora tengo un arte maravilloso en mis manos y volvería a empezar. A mi ex le dije, te puedes llevar todo, pero ¿sabe que no te puedes llevar? Mi conocimiento. Con mi conocimiento puedo empezar una y otra vez. Total. Y con mis hijos me mudo de localidad a 2 horas de donde vivía. Acá empiezo de nuevo
donde nadie conocía mi historia, donde nadie sabía quién era yo. Tenía solo una cobija y 3 hijos y deudas por pagar. Estamos hablando de Envigado, ¿no? Estamos hablando de De Envigado, Envigado, sector del área donde... metropolitana de Medellín, del departamento de Antioquia en Colombia, ¿sí? Porque, Exacto. bueno, es lindo hacer Acá referencia también. Acá en Envigado llego en el 2016, en junio. Me encerré en mi casa y empecé a coser, porque me traje siempre 3 máquinas y comencé a coser. No conseguí empleados. Con mis manos volví a arrancar de cero. Tenía un celular y ahí comencé por primera vez en las redes sociales. En 2 años logré pagar todas mis deudas, que eran bastante altas. Pero luego hago sociedad con otra persona. Cuando hago sociedad, vuelvo y me quiebro. Las cosas no funcionaron. En marzo del año pasado, del 2019, volví a empezar. No tenía sino 30.000 pesos para empezar. Pero, ¿qué pasaba en cada comienzo? Traía todas aquellas enseñanzas del pasado, las traía al presente, para no caminar por donde ya me había caído. Pero tenía mi mente en el futuro, en ese sueño. Seguía con mi plan, para no dejármelo robar de nadie. Y Exactamente. comienzo con 30.000 pesos. Claudia, antes que nos sigas contando sobre el comienzo con 30.000 pesos, a ver, quiero dar un pequeño, una síntesis, un resumen de lo que hemos visto, y que primero es perseguir los sueños, luchar por esos sueños que queremos. Segundo es saber a qué me quiero dedicar, hacia dónde tengo que ir, o sea, trazar un plan de acción y saber cuál es el Exacto. enfoque, estar muy bien enfocado a donde voy y poner toda mi energía en ese sueño, ¿sí? Dedicarle de lleno a ese deseo tan fuerte de querer ser lo que en un principio tal vez para muchos vieron como una dificultad, vos lo veías como un sueño, como una oportunidad, como algo realizable. Y ahora veo que lo que decís es, vuelvo a empezar, que el fracaso, que lo nombran para muchos, no es más que una nueva oportunidad, que un nuevo comienzo aprendiendo lo que vimos y que no resultó. De que si hice una cosa y no funcionó, puedo pivotear, puedo retroceder y volver a empezar. Y en este caso es con esos 30.000 pesos, pero tomando un camino con la experiencia de saber de que ya lo que hice por ese lado no funcionó. Ahora voy a ir por otro lado, indiferentemente de los resultados que puedan venir, ¿no? Pero eso es algo que es dentro del proceso de creación, ¿no? De creación de empresas exitosas. Y el hecho de mostrarse como una persona que ha tenido, digo fracaso porque es la palabra que más se refleja más comúnmente en las personas, llamarlo fracaso. Uno puede llamarlo como puntos de quiebre o puntos de experiencias que te van dando nuevas oportunidades a encaminar tu empresa hacia el éxito, hacia un éxito asegurado. Por lo cual, si yo no sigo intentando desde otra perspectiva, de otro camino, nunca lo voy a lograr. Pero vos decidiste volver a iniciar. ¿Por qué después de haber fracasado una y otra vez, por qué decidiste iniciar nuevamente este proceso y hoy te va como te va? También, inclusive en momentos de pandemia. ¿Por qué? Mira, Ariel, hay algo muy claro. Cuando llegan estos quiebres, hay conversaciones con uno mismo. Si uno está haciendo las cosas repetidamente y no hay éxito, es porque algo está haciendo mal. Esa pregunta me la hice yo. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué me estoy enganchando de esta manera?
y llega el nuevo comienzo. Uno, sabía que me tenía que preparar, porque nadie llega al éxito sin esfuerzo y preparación. Y dos, sabía que tenía que cambiar mis estrategias, que las que venía manejando no me funcionaban, porque yo podía tener mucha fe en Dios, podía creer en esas palabras que papá me dijo a los 10 años, pero si yo no acciono y no tengo un plan para ejecutarlo con las estrategias que tengo en mente, no voy a lograr nada. Me voy a quedar en esa posición de víctima. Muchas personas me dijeron, Claudia, te ofrezco trabajo, te pago tanto. Yo no, yo con eso no soy capaz de darles una calidad de vida a mis hijos. Pero ¿cómo? Con 30,000 pesos hacia un préstamo o algo. Y yo, no, con esto voy a empezar. Y empiezo. Consigo clientes y les digo, denme la mitad del dinero para comprar las telas y ya me terminan de cancelar cuando se les entregue. Y total, ese fue mi éxito. Qué bien. Saberle llevar la necesidad a las personas. Crear esa necesidad. Hay algo que quiero hacer en detalle, ¿no? A ver, o énfasis en este punto. Sé que en el 2018 también comenzaste un proceso de formación sobre crecimiento personal, que te cambie la mirada del mundo y tener un nuevo enfoque de una realidad que vos misma ibas a construir. Entonces, y comenzás con un programa de coaching ontológico, entonces seguís el programa, obtenés el certificado como coach ontológico. Desde la mirada de la ontología del lenguaje, ¿cómo comenzás a ver, donde mucha gente ve crisis, cómo es que se comienza a ver oportunidades? Y cómo es que en tu vida empieza a haber una mirada de oportunidades más que de crisis. Mira, Ariel, crisis siempre van a haber y siempre han habido. Todo depende del observador que vos tengas. Si vos lo ves como crisis o lo ves como oportunidad. Si vemos en este momento, hay gente que se está yendo a la quiebra, hay otros que se están muriendo de miedo y hay otros que están aprovechando este momento para reinventarse, renovar, transformar y trascender. Porque desde el punto ontológico, hay unas personas que hacen que las cosas pasen. Otras se quedan esperando y diciendo, ¿qué pasó? ¿Cómo lo hago? Pues esperemos a ver que haya la oportunidad, que haya el dinero, que haya la circunstancia o la manera de cómo arrancar. Y hay otras que dicen, ¿y qué pasó aquí? Tenemos que saber en qué lado estamos y en qué posición estamos. Tenemos que hacer que las cosas pasen. Y para hacer que las cosas pasen, tenemos que tener el plan de acción, tener unas metas a mediano y corto plazo para irlas cumpliendo, aquellas que nos llevan derecho a cumplir aquel objetivo. ¿Y cómo logramos ese objetivo? Ejecutando las estrategias que tenemos. ¿Qué estrategias tienes? Desde que tengamos la capacidad de hablar, movernos, somos ricos. Totalmente. Hay que ver el observador de una manera diferente. Acá voy a hacer, aprovecho la oportunidad en este programa que he creado que se llama De Frente con Ariel Salas. Hablar de emprendimiento es una de las cosas que quiero dar mayor enfoque, porque como sabías en un comentario que te había hecho anteriormente, he diseñado un modelo que se llama modelo E14 para la creación de empresas clásicas y startup. Entonces comienzo desde esa posición, desde el sueño y el modelo mental, para poder crear organizaciones sólidas, ¿sí? Que no se derrumben en el primer momento de crisis. Pero estamos hablando a veces
no tanto en la infraestructura como la empresa, sino como en el pensamiento de la persona o en las creencias de las personas. O sea, hoy por hoy, muchísimas personas cuando aparece una situación de crisis, esto es muy grande, ¿no? Pandemia, pero a veces hay crisis donde perdemos, perdemos nuestra relación de pareja, me divorcié, perdí mi socio, cayó un poco la economía del país, se cortaron las exportaciones, no sé, subió el IVA, ponerle la crisis que sea, o la crisis económica, que hay mucha inflación, como sucede en mi país, Argentina. Entonces, todos esos puntos hacen que las personas ya automáticamente bajen los brazos. Y siempre hay posibilidades para el que cree, todo es posible. Y cuando hablamos sobre creer que todo es posible, eh, me parece muy bueno desde la mirada del coaching, que ha sido un potencial para superar esta situación. Pero creo que quiero cerrar estos temas que son muy buenos, muy prácticos, muy poderosos para la gente, pero quiero dar un pedido especial. A ver, y entender esta situación. ¿Cómo hiciste todo esto en tu vida a partir de que ahora sos mamá de tres hermosos hijos, de tener empleados, de ser maestra en tiempo de pandemia, de ser mamá, papá, cocinera, diseñadora, coach, administradora de empresa, ¿sí? Todo junto? ¿Le levantás a cuántas horas dormís? ¿2 horas por día? O sea, ¿cómo se hace? Claro, ¿cómo se hace como para darle una receta o darle un tips a alguna persona que diga, Pau, por Dios, es multifacética, o sea, puede hacer de todo esta persona, pero ¿hay algo que uno tiene que ver con la conciencia, con el compromiso? ¿Puede ser por ese lado? Mira, primero que todo es tener un cambio de hábitos, tener una agenda muy estructurada de lo que se va a hacer en el día. Eso sí, asegurándonos de dormir las horas completas. Yo duermo entre 6 y 7 horas. Y en cuanto a lo empresarial, es delegar, porque algo me quedó claro de la quiebre pasada, que no había delegado responsabilidades a nadie. Ahora preparo personal, cojo personas que tienen ese sueño de aprender, les enseño a trabajar y le delego a la responsabilidad de esto, a la responsabilidad de cortar, a de despachar, a de revisar. Pasa coordinadora, manejo mensajería, todo desde la casa y delego responsabilidades. A mis ¿Manejás también las hijos, redes sociales? claro que sí, ese es mi fuerte. Me encuentran como Aya Oficial. Exactamente, ese es el nombre de Aya tu Colecciones empresa. se llama mi marca. Delego todas estas responsabilidades. Ahora, con mis hijos, cuando quede sola, le dije a mis hijos, somos un equipo. Y para que un equipo funcione, tenemos que andar en la misma dirección. Ya acá no hay nana para que los cuide, ya no hay quien les cocine, acá somos nosotros. Al niño pequeño le dije, el éxito del ser humano empieza por aprender a tender la cama. Tiende la cama bien, te alejas un poco y miras cuál es tu avance de éxito. Ese fue su primer trabajo, tender la cama, y aún está buscando su éxito. Totalmente. Y se reparten todas las labores para todos, para yo poder tener tiempo de estudiar y capacitarme, para poder viajar a diferentes lugares. Mientras viajo en el celular, vendo, paso los pedidos a mis empleados y mis empleados se encargan de hacer las entregas. Qué bien. Mi hija mayor se encarga de la casa y entre todos porque saben que son un equipo de trabajo. Acá no hay que mandar, sino que todos ejercemos una labor. Qué bien. Ese ha sido esa manera para yo poder avanzar. 2, levantarme. Tengo un hábito de levantarme 4 de la mañana, meditar, tener esa conexión
con la fuente, esa fuente divina, que es mi creador. Paso luego a hacer una rutina de cardio, porque tengo que ejercitarme. Luego hago un devocional, podcast, palabras de motivación para compartir con mucha gente. Luego el desayuno, me organizo. A las 8:30 de la mañana estoy en el taller esperando ya a mis empleados. Sé que estamos... 12 del día. Sé que estamos ¿Cómo? en un momento, queremos hacer esto en un tiempo limitado, ¿no? Pero quisiera hacerte está muy chévere, como dicen acá en Colombia, seguir una charla muy extensa con vos. Seguramente vamos a tener otra oportunidad de hablar un tema específico o, más que nada, profundizar alguna de tus labores para ayudar a otras personas. Pero hay algo que también quisiera llegar. Nosotros consideramos para la empresa Nuevo Negocios Group o para Ariel Salas como mentor coach y en el programa de frente, consideramos, o más que nada considero que tanto la persona como la empresa debe haber un equilibrio en todos los aspectos en los que se rige. A ver, y esto es un ejemplo de lo que vos haces en tu vida. Me tengo que dedicar tiempo para mí, ejercitarme, verme bien, ser mamá, ser maestra, ser empresaria, ¿sí? Y todos esos puntos tienen que tener una buena relación. Dijiste, acá no hay jefe, no es un ordeno-mando, como se trabaja en el coaching, sino que cada uno, me imagino que es activar conciencia, generar responsabilidad y cada uno cumple una tarea porque ya sabe lo que tiene que hacer en cuanto se compromete en sus funciones, ¿sí? Ahora, y también es eso desde la persona hacia una organización, que tiene que haber un equilibrio en todos los puntos, tanto administrativo, ahora es el marketing digital con las redes sociales, el trabajar con buen talento humano dentro de la empresa, fundamental, y trabajar todos los puntos clave que son primordiales, ¿no? Diría, para el crecimiento exponencial dentro de lo que es una empresa hoy en día. Entonces, Claudia, ¿cómo darías un mensaje final para un grupo de personas que quieren emprender o largarse en este camino del emprendimiento, saber que se puede, de que nacer desde un sueño y que luchar por ello? Contame vos cómo lo ves, qué mensaje les darías a un grupo de personas que nos pueden estar mirando. Bueno, lo primero es tener el sueño, crear un plan de acción y comenzar con algo que realmente quiere, porque uno tiene que tener una motivación para no dejarse derrumbar en el camino, porque en el camino nos encontramos con personas tóxicas, van a llegar momentos de crisis, va a llegar momentos súper difíciles. Ejemplo, hay personas que empiezan con mucha energía, con mucha euforia por un negocio y cuando pasan 2, 3 meses, les preguntas, ¿cómo vas? Ah, no, esto no dio. ¿Saben qué pasó? Llegan momentos difíciles, pero lo que no es difícil es ese sueño que tienes para alcanzar. Crear metas semanales, cambiar hábitos. Decir, bueno, esta semana pude avanzar, di un pasito más. No ver lo negativo, sino ver ese potencial positivo. Porque dice la palabra de Dios que tenemos que creer. Al que cree, recibe. Es creer en nosotros mismos, creer en Dios y creer en esa capacidad y ese potencial que tenemos nosotros en las manos para alcanzar ese sueño. Pero tenemos que accionar, hacer que las cosas pasen. Exactamente. Quiero decirles que muchas veces se hace en esta conversación, no hay dinero, el no hay, el faltante, y se enfocan en el faltante y pierden
esa visión que tienen. Mira qué pasa cuando te vas a lanzar a un negocio o llegan tiempos de quiebra, tiempos de crisis. Pasa lo que pasa con un médico. Cuando un médico va a hacer una operación, no la piensa, le dice al paciente, a usted hay que operarlo. Doctor, ¿y va a doler? Sí, va a doler. ¿Me puedo morir? Cualquier operación es un riesgo. Sí o sí, toca operarse. Así es. Tener empresa es un riesgo. ¿De qué duele? Van a llegar momentos que van a doler. Pero todo se puede. Pero todo se puede. Pero todo se puede. Sí, Lo perfecto. principal es lanzarnos y sostenernos, y aquello que nos sostiene es ese sueño, ese anhelo. Totalmente. Claudia, la verdad que excelente, excelente compartir con vos estos pocos minutos porque terminan siendo muy escasos para poder transmitir todo lo que podemos desde la experiencia, desde el conocimiento, desde haber pasado por muchas situaciones muy complejas. Entonces, seguramente vamos a hacer un nuevo encuentro para que puedas explayarte más en todo esto y que mm, quiero terminar con el agradecimiento, agradecerte a vos por esta participación, por ser un motivo para continuar, para seguir con más fuerzas para muchísima gente, ¿sí? Inclusive para uno mismo, porque inspira todo lo que tu vida ha dado para seguir adelante, por una motivación y por todo. Nosotros como De Frente con Ariel Salas es con el objetivo de transmitir conocimientos y experiencia de muchas personas que van a formar parte, así como Claudia Ortiz en este caso, para ayudar a las personas a superar situaciones complejas y afrontar un nuevo camino para el crecimiento personal y profesional, ¿no? Y también, obviamente, para el emprendimiento en sus vidas, para todo lo que tenga que ver con esta nueva creación, en tiempos o no de crisis, en tiempo o no de pandemia. La verdad que, Claudia, agradezco muchísimo tu tiempo, que me quedaron muchas preguntas, por supuesto, que te quedaste con muchas ganas de seguir contándonos cosas, agradecido, muy, muy agradecido, ¿sí? Entonces, vamos a planear, obviamente, un nuevo encuentro y bueno, estaremos nuevamente con De Frente, en este caso con otro tema que vos vayas a elegir, ¿sí? Nos Claro que sí. despedimos. Encantada de participar, de acompañar. Muchísimas gracias, Claudia. Será hasta la próxima entonces en una nueva emisión de Frente con Ariel Salas. Y bueno, y ya a preparar otro próximo tema. Seguimos en contacto y en todo Muchas lo que gracias, podamos Ariel. hacer juntos, ¿sí? Chao, hasta la próxima. Chao, chao. Chao, Muchas chao. gracias.